mis amigos, amados ingenieros, ¿cómo están? Ingenieros del Perú y el mundo que nos ven a través de nuestro canal por YouTube, Ingeniería Vial en Acción. Muchas gracias por su preferencia. Vemos que permanentemente visitan nuestro canal. Nos esforzamos en tratar temas importantes de la ingeniería vial, como será el de hoy día, donde tenemos un invitado muy especial, como es el ingeniero Pablo Esteban Bolsan, de nuestra querida hermana Argentina. Entonces, les voy a presentar un pequeño, muy pequeño currículum del ingeniero Pablo Bolsan, quien trata el tema características de susceptibilidad en pavimentos asfálticos. Fíjense ustedes, del momento que hablamos de susceptibilidad, lógicamente ya estamos hablando de un tema bastante importante, tal como nos dará a conocer hoy día el ingeniero Pablo. Pablo, ¿cómo estás? Que tengas muy buen día. En primer lugar, mis palabras de agradecimiento por darte un tiempo y poder ayudarnos, digamos, a conocer un poco más este tema tan importante como es la susceptibilidad en los pavimentos asfálticos. Quisiera que primero puedas brindar un saludo a toda nuestra teleaudiencia, ¿no? Que nos ve frecuentemente a través de nuestro canal por YouTube. Claro, como no, Néstor, un gran honor estar acá y que me hayan invitado. Y bueno, justamente con un tema de sustentabilidad que está de moda, especialmente ahora que está la COP26 en Glasgow. Y así que es un tema obligatorio y bueno, un gran placer poder colaborar de alguna manera. Gracias, Pablo, gracias. Bueno, el ingeniero Pablo Esteban Bolsan es ingeniero de construcciones, ingeniero civil, graduado en la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Participó entre los años 95 y 94 en el programa SHARE, ¿no? Como saben ustedes, ya bastante tratado también acá en Perú, de los Estados Unidos, que originó el sistema de diseño y análisis de mezclas asfálticas de comportamiento SuperP. En 2004 realizó un posgrado en la Dirección Estratégica de Proyectos en el Instituto de Estudios para Excelencia Competitiva, obteniendo el título pues, de Manager en Proyectos por la Universidad Católica de La Plata. Fíjense ustedes, tiene un currículum pues bastante amplio, ¿no? Dentro de su carrera ya profesional, como es la especialización en el campo de los pavimentos flexibles y rígidos, pavimentos flexibles compuestos y rígidos compuestos. Interviene en proyectos en vías terrestres, autopistas, vías urbanas, túneles, aeropuertos, puertos. Tienen ustedes el control, en el control de calidad, estudio de fallas mediante técnicas no destructivas, como es con el FWD y diferentes tipos, digamos, de mediciones que se hacen, ¿no? Del IRI, de la reflectometría, etcétera, ¿no? Bueno, ya el ingeniero Bolsan es bastante conocido en el Perú y el mundo, ¿no? Tenemos para menos para mí, el orgullo de ser amigo de él desde hace muchos años, y nos encontramos siempre en nuestros famosos SILAS, ¿no? Que seguiremos con su historia. Finalmente les comento que el ingeniero Pablo Bolsan brinda servicios de ingeniería vial en el área de tecnología y pavimentos en el país y en el extranjero a empresas constructoras, consultoras y entes estatales. Justamente acá en Perú, él tiene también presencia significativa en el aeropuerto de Chiclayo. Bueno, mis amigos, gracias por estar con nosotros. Un reiterado saludo a los ingenieros de Perú y a quienes vienen y de todo el mundo, ¿no? Y invito pues al ingeniero Bolsan. Yo previamente quisiera hacer un pequeñísima introducción. ¿De dónde nace un poco el interés de poder hacer esta conversación que nos comentará hoy día de este tema el ingeniero Bolsan, ¿no? Hace una semana más o menos la Asociación Argentina de Carreteras, ¿no? Que tiene permanentemente sus ciclos de conferencias, en este caso ciclo de conferencias de 2021, presentó el tema características de susceptibilidad en pavimentos asfálticos, justamente que estuvo a cargo del ingeniero Pablo. Entonces eso, yo escuché, digamos, su conferencia, me gustó mucho, ¿no? Y por eso el interés, pues, de poder invitarlo, y él inmediatamente se ha comprometido con nosotros para poder hacerlo y nos puede hablar de este tema hoy día, ¿no? Sabemos, Pablo, que esto de la sustentabilidad, pues, en los pavimentos asfálticos es muy importante, y ya no solamente, pues, estaremos hablando del diseño del pavimento, ¿no es cierto?, del proceso constructivo, sino que integra, pues, muchas cosas más, y que lógicamente tiene que ver mucho con el bienestar del mundo en general, ¿no?, de la Tierra y del universo, inclusive. Por ello es que te invito, pues, a que nos puedas comentar sobre el tema. Adelante, Pablo.
Muy bien, muy amable. Vamos a ayudarnos con algunas diapositivas, porque lo fascinante del tema de sustentabilidad en pavimentos, como en cualquier cosa, es que es algo inalcanzable. Ujú, No es una meta, pero sin embargo ujú, es algo a lo que tenemos que aspirar. Es como la perfección en el ser humano. Nos lleva a la vida y no la alcanzamos. Pero si no lo intentamos, nos quedamos a mitad de camino. La sustentabilidad no es algo surreal, pero es aspiracional. Y yo coloco este cuadrito de René Magritte, el famoso pintor surrealista belga, que pintó en 1964, porque él nos va a enseñar en unas diapositivas más adelante qué es realmente la sustentabilidad, en nuestro caso en pavimentos. Entonces yo coloco esa imagen ahí, que parece no tener nada que ver, salvo el color verde de la manzana, para explicar lo que es la sustentabilidad. No es fácil de alcanzar, prácticamente es inalcanzable, pero es necesaria, muy importante. Y claro, el pavimento es una fracción del sistema de transporte. Hoy día, en nuestro caso, hablamos más que nada del asfalto, porque es más del 94% de los pavimentos son asfálticos o una combinación. Y porque, desde luego, el asfalto no es sustentable, el cemento tampoco, pero es menos emisor de gases, digamos, que el cemento. Es más, en la tecnología del cemento se está tratando de reducir el contenido y el uso del cemento en pavimentos para hacerlo de alguna manera más sustentable e inclusive tratar de utilizar otro tipo de energía para la fabricación del cemento. Pero ¿qué pasa? Que el gran tema de la sustentabilidad es que involucra no solo el pavimento, sino las famosas 3P: la gente, beneficio y el planeta. ujú. Entonces el cuidado del medio ambiente pasa a ser primordial, ni hablar del cuidado de la persona, de la vida humana y de la financiación de los proyectos. Porque si no caemos después en que aún habiendo hecho todo lo posible para que sea un proyecto verde, termina siendo no sustentable por un tema económico. Entonces hay que mirar todo el ciclo de vida del pavimento, desde la obtención y manufactura de los materiales hasta el último día en que presta servicio ese pavimento. Y hay que hacer toda una serie de análisis complejos, complicados, pero al final necesitamos encontrar un equilibrio en esas variables. A mí me gustó más todavía la 5P del Ministerio de la Transición Ecologica de Italia, donde relaciona persone, pianeta, prosperità, pace y las alianzas. Muchos autores dan como el punto más importante en esto de la sustentabilidad las alianzas, porque si desde mi escritorio escribo, calculo, detallo un magnífico proyecto que parece sustentable y todo, si no tengo alianzas con los que van a construir, con los que los van a licitar, con los que los van a cuidar, o sea, mantener, no se alcanza de ninguna manera la sustentabilidad. Es decir, como estamos hablando del planeta, de la vida humana, estamos todos involucrados. Y bueno, Absolutamente todos. Eso es lo extraordinario. Claro, eso lo ajá, hace enorme e inalcanzable, pero también lo hace muy interesante. Es una claro. meta que muy ambiciosa, que no sé, posiblemente no llegue, pero tengo todo el interés puesto entonces en ese algo tan grande, tan extraordinario, que involucra nuestra vida ahora y en las futuras generaciones. Entonces, Pablo, tal vez es sí, como decir querer alcanzar la felicidad, ¿no? Dice que la felicidad no se alcanza, ¿no? Que debes encontrarla en el camino que vas recorriendo. Me haces acordar un poquito de ese sistema, que por más que avanzamos, nunca sentimos que hemos alcanzado el logro, pero se va trabajando sobre ello.
Claro, claro, es un poco eso, pero en este mundo, en esta vida, obviamente tenemos momentos de felicidad, pero no es permanente. Ajá. Por eso lo relacioné más con la perfección, porque uno quiere, bueno, estudiar y perfeccionarse como persona, y eso Claro. lleva toda una vida y no se alcanza, porque Ah, no sí, conozco a se nadie acaba. perfecto. Exacto. Qué Sin bueno. embargo, es de gran interés, porque en el desarrollo de eso, en Oh, el oh, camino, uno sí. siente que es una persona en desarrollo, pero mejor cada día, aprendiendo más, ayudando más, cuidando. Antes Así. me cuidaba mi casa, mi jardín, mis perros, pero hoy digo, no, es mi barrio, mi ciudad, mi país, mi planeta, porque también quiero viajar y O conocer. sea, involucrarse más, digamos, ¿no? Claro, entonces este es un tema además internacional. Así En es. cualquier país que uno se relacione o viaje o busque información, todo el mundo está abocado a esto. Y tan inalcanzable es que fíjense que en el COP26, actualmente en Glasgow, todavía no alcanzan las metas que pensaban. La misma India trasladó la meta de cero emisiones del año 50 al año 70. 20 años más va a tardar en llegar a compensar las emisiones de gas de efecto invernadero, lo cual es realmente una mala noticia. Y algunos países se han comprometido todavía a que la meta sea el año 50, pero ahí está, no se alcanza. Pero sin embargo, por nuestra vida, por nuestro planeta y la de las futuras generaciones, tenemos que lograrlo, tenemos que intentarlo fuertemente. Ya dijimos que acá el asfalto sin ninguna duda tiene un peso enorme en las carreteras, no solo porque lo puedo reciclar, sino también por su capacidad de renovación. Esto es muy importante para el mantenimiento y para este concepto de sustentabilidad. Al final, se trata del equilibrio, el balance entre eh, la economía, lo social y lo medioambiental. Y, por otro lado, el tema del movimiento. Como sabemos, si no hay movimiento, no hay tiempo. El tiempo pasa porque hay movimientos. En los pavimentos, si queremos un movimiento continuo y seguro en la superficie, necesitamos restringir los movimientos debajo de la superficie. Es decir, tensiones, deformaciones, deflexiones, buscar ahí un equilibrio para poder llegar a un pavimento que tenga una vida útil suficiente. Y eso me permite el movimiento de personas y mercancías en la superficie. Así que estas dos son las palabras más importantes que tenemos que recordar, analizar, y podríamos hablar toda la mañana de esto. Podríamos hablar un simposio entero, Claro, una sí. parte sobre el equilibrio, qué es el equilibrio entre el planeta, las personas y el beneficio económico. ¿Quién lo define? Yo busqué manuales, no hay. Pero de alguna manera, cuando inicio la idea de un proyecto vial, tengo que pensar en el medio ambiente, en el ecosistema, en el agua, en no contaminar el aire, en no contaminar el suelo, en utilizar los materiales que me ofrece la corteza terrestre de una forma racional, equilibrada, sobria, porque es un material único. Y por el otro lado, necesito permitir cierto movimiento de esos materiales. Esos materiales tienen vida todo el tiempo. Aún después, cuando defino, de acuerdo a ciertos parámetros, que ya culminó la vida de servicio, bueno, ahora tengo que reutilizarlo. No es que uno dinamita el camino y hace otro lado, sino que aprovecha lo que tiene y continúa con la historia de ese camino. Siempre pensando en que la vida humana va y viene por ese camino. Así es. Esencialmente lo que queremos es reducir el daño de las temperaturas, de los materiales que desperdiciemos, de las emisiones no solo de gases, sino también de partículas, de sonido, contener esa demanda, de alguna manera hacer la demanda de estos materiales en forma más racional
Y además reducir, por supuesto, los tiempos. Los tiempos de todo, desde el diseño, que no se lleve, que lleve un año hacer un diseño, de la ejecución de la habilitación al tránsito, de los mantenimientos, que sean los menos posibles y los más rápidos posibles. Y a la vez queremos también aumentar el reuso y el reciclado, por supuesto, la durabilidad de ese pavimento, la utilización de materiales que nos ayuden a extender la vida útil, que también involucra el contenido de asfalto en la mezcla, y mejorar la calidad constructiva y los controles. O sea que las características que hoy nos tienen que quedar grabadas son, primero, reducir emisiones, que no es solo temperatura, es también polvos, ruidos, prolongar la vida estructural y funcional del pavimento, reducir los periodos de rehabilitación y poder generar mejoras en los materiales, en los procesos productivos y constructivos. Sí, son tres frases, pero que involucran una cantidad de trabajo enorme y de consideraciones. Con esto hay escrito montones de libros. Pero no hay que perder de vista el ciclo de vida. Desde la producción y manejo de los materiales, pasando por el diseño no solo del pavimento, sino también de cada capa, las etapas constructivas, el uso, con su costo del usuario, con el costo del combustible, el uso de distintos tipos de vehículos, el mantenimiento, la preservación, que para nosotros es prácticamente una palabra nueva. Hablamos muchas veces de mantenimiento preventivo, pero no lo hacemos. Y la preservación de pavimentos, muy poco. Y eso incide directamente en la vida de servicio. Y una vez que definimos que esa vida de servicio terminó, por ejemplo, en la foto que tenemos en esta imagen, claramente se ve que no va más. Pero sin embargo, es un ejemplo de cómo llegamos tarde y entonces sellamos las fisuras. El abollamiento es espantoso, el día de lluvia no circulen por ahí porque lo más probable es un accidente. Entonces, este pavimento claramente pasó de su vida de servicio. Por más que está ahí, ¿sí? Está entero también, fragmentado un poco, deformado, pero no está serviciable. Eso tenemos que limitarlo bien y llegar a tiempo. Que cuando uno se va demorando no es nada fácil. Y es la cuestión principal de todo proyecto. El riesgo. ¿Cuál es el riesgo? El que no alcance el valor que estamos estimando. Por eso es muy importante la gestión del riesgo. Siempre que hablemos de sustentabilidad, de vida útil, tenemos que hablar de gestión de riesgos, cosa que pocas veces hacemos. Porque la sustentabilidad supone que manejo el riesgo, que manejo la reducción de la incertidumbre de no alcanzar el valor del proyecto. Y además recordando siempre que si no gestiono riesgos, termino gestionando crisis. El riesgo es gestionable. La crisis no. No hay un manual para gestionar crisis. Es un incendio y tengo que ir y tengo herramientas y algunos protocolos, pero es mucho más costoso y peligroso gestionar la crisis que gestionar el riesgo. Bueno, la definición clásica de sustentabilidad era esto del uso de los recursos naturales no renovables de tal manera que satisfaga nuestras necesidades presentes, pero no comprometa las futuras. Eso traducido en pavimento es que el pavimento sustentable tiene que ser seguro, eficiente y amigable. Satisfaga nuestras necesidades, pero no complique las futuras. Con esta simple definición, la clásica, no vamos a ningún lado. Porque sencillamente, ¿y qué es que no comprometa las generaciones futuras? Creo que ya las comprometimos de largo.
tiene que ser seguro, es decir, fricción, pero muchas veces ya no tengo fricción y no tengo recursos para corregirlo. Eficiente, es decir, costo efectivo, es decir, que todo lo que hago tiene un costo y tiene que cerrarme ese costo. No me tiene que recargar después con más mantenimiento, rehabilitación. Y por supuesto, amigable con el medio ambiente, estamos hablando del uso de recursos no renovables en forma racional. Entonces, esta definición no nos sirve. Viene a nuestro auxilio la Federal Highway Administration de Estados Unidos. Esta es una publicación magnífica, un tratado prácticamente de la sustentabilidad, donde además habla de sistema, no aísla el pavimento del sistema de transporte. Es muy bueno, muy interesante. 2012, 2015 es la última versión. Entonces, habla de 4 puntos. Primero, alcanzar las metas de ingeniería, obvio. Preservar y, si es posible, restaurar, mejorar el ecosistema. Pero acá viene lo más crítico en nuestros países. El uso económico de recursos humanos, del medio ambiente y financieros. Y finalmente cubrir todas las necesidades humanas, ¿no? La seguridad, por supuesto, en la carretera, pero bueno, la equidad, el empleo, confort, bueno, la felicidad que hablaban esto. Ahora, viendo esta definición, la depresión es total. Porque ahora digo, ahora sí es inalcanzable. ¿Cómo puedo hacer que mi diseño cumpla con todo esto? De verdad, no solo escrito o proclamado. Pero sin embargo, resulta muy interesante, porque me está dando la oportunidad de que alguna característica de sustentabilidad pueda aplicar en el proyecto. Entonces no está todo perdido y siempre algo voy a poder acomodar. Entonces no tengo que dejar de cumplir con esa meta. La NAPA, National Asphalt Pavement Association, también de Estados Unidos, hay una publicación sobre sustentabilidad, muy buena también, muy didáctica, como todas estas publicaciones que ellos preparan, y la complica también, porque dice ir por sobre y más allá de la práctica común, cuando en realidad, en general, estamos tratando de cumplir con lo mínimo y empujarlo todo para que por lo menos me cumpla lo mínimo, para que no me multen. Y además la innovación, que no se refiere a, bueno, uso asfalto polímero y ya está, me declaro sustentable. Mi proyecto es una belleza porque puse asfalto polímero. Y puedo estar haciendo todo lo contrario. Y ahí entonces es donde vuelvo a mi amigo René Magritte, que en 1964 pinta este autorretrato. Es más largo el cuadro, llega hasta mostrar las manos, etc. Pero esto es lo que nos interesa. Porque, ¿qué artista puede pintar su retrato cubriéndose la cara? Cubriéndose la cara con una manzana verde flotando en el aire. Pero qué estupidez es esta. Bueno, una de las más famosas de sus pinturas, y un gran artista que nos dice con ese cuadro claramente esto que está al lado. Esto que decía la NAPA es esto. No se queden con lo convencional, un retrato convencional. No, voy a hacer un retrato que tiene un mensaje, que tiene una interpretación muy interesante, porque además deja ver parte de que hay una cara humana, un rostro humano, pero está tapado por una manzana verde. Nos dice, desháganse de lo convencional. Vayan a la innovación, no se queden con la práctica usual, porque así no hay sustentabilidad. Entonces acá hay 2 cosas muy importantes. ¿Cómo superarme de la práctica convencional? Es eso que hablamos de las mejoras, por ejemplo, constructivas. Por ejemplo, compactación inteligente. Por ejemplo, el control con GPS de todos los niveles de la compactación, etc. El control de las temperaturas durante la colocación. Entonces ahí tenemos el mensaje clarito.
tengo que superarme en la calidad de lo que hago y tengo que además ser innovador. Hay muchas cosas que ya están y que ya están en el mercado. Bueno, muy bien, pero tengo que seguir pensando en cómo innovar para mejorar, para alcanzar esa meta, no meta, esa sustentabilidad que parece algo tan complicado. Tengo que extender la vida del pavimento. Eso no es fácil porque además hay una predicción de por medio. Hay modelos de falla que tengo que revisar y ajustar. Y estamos con las 3R también, ¿no? Reducir el desperdicio, reusar en lo posible el asfalto y la piedra a donde van, reciclar como última opción. No inmediatamente ir a reciclar, no. Primero hay otras opciones que hay que revisar. Reducir también el consumo excesivo de esos materiales o el consumo irracional sin cuidado de los materiales que no tienen claramente una característica de sustentabilidad. Reducir los ciclos de mantenimiento. Medir también los costos, pero en el ciclo de vida del pavimento, no solo los iniciales. Y las emisiones. Y desde luego eliminar las emisiones perjudiciales. Las medidas de sustentabilidad no son fáciles, porque el CCI, el costo del ciclo de vida, no es tan sencillo, más con nuestras condiciones y con, en el caso nuestro, la inflación anual que tenemos. La predicción de PBI inclusive es muy complicada y está atada a la del tránsito y los costos de los materiales. Y el de las emisiones supone una serie de mediciones y una serie de registros que conservar, que tener como experiencia previa para poder definir después estos análisis. Y hay proyectos enteros, por ejemplo en Europa está ahora este Pavement Life Cycle Management Project, muy interesante, pero de bastante complejidad. Esto no está resuelto aún. Estamos trabajando igual con algunas herramientas como es el Aspect, desarrollado por el Transport Research Laboratory de Inglaterra, concentrado en la medición de las emisiones de carbono equivalente. Y ahí estamos trabajando con las distintas mezclas asfálticas que usamos, solamente lo pongo como ilustrativo, próximamente sí vamos a tener un trabajo sobre esto, a lo largo, por supuesto, de la vida útil del pavimento. Y bueno, para concluir un poco esta parte, quiero nombrar lo que es el tema de las técnicas de sustentabilidad, para aclarar un poco, bueno, cuando decimos qué características de sustentabilidad puedo incorporar al asfalto, bueno, unas son las técnicas que ya conocemos, otras que están en desarrollo. La preservación de pavimentos es la primera y fundamental, algo que tenemos que empezar a practicar, por lo menos en algunos de los proyectos. La renovación de la estructura existente. Ustedes recuerdan el Sharp, del cual sale Superpave. Más o menos todos tenemos alguna práctica en nuestros países. Pero el Sharp 2 que inicia en el 2005 se concentra en otras áreas y una muy interesante es en la renovación. El pavimento flexible o compuesto es renovable. Y esto, aparte del reciclado, es renovable. Entonces tengo que estudiar primero si lo puedo renovar, utilizando la misma estructura con una menor corrección superficial, y de ahí trabajo para arriba. Y tienen desarrollado un programa Repave muy interesante que es free, está en la web, se puede trabajar perfectamente. Y esto también es una práctica que tenemos que empezar a producir. La utilización de materiales más durables, el diseño de mezclas ya asfálticas ya con mayor ingeniería, no el Marshall, no el BIM. Empecemos a trabajar con el diseño balanceado, donde lo que se trata es de balancear la resistencia a deformación permanente con la resistencia a fractura. Los sistemas de control de calidad avanzados, como tenemos en las terminadoras, en las pavimentadoras, como tenemos en la compactación inteligente. El diseñar al menos algunos corredores importantes como pavimento perpetuo, que significa diseño para 50 años de la estructura, y solamente reemplazo la carpeta de rodamiento cada 10, 12 años.
Desde luego, la utilización del RAP proveniente de pavimentos asfálticos o de las tejas asfálticas, si hay en el país, o del árido que viene del hormigón. Las técnicas de asfalto tibio, fundamental. Deberíamos ya pensar en reducir ya la temperatura que estamos usando normalmente, pero encima tener en cuenta la aplicación de alguna técnica que me permita reducir las temperaturas. Qué bueno, Pablo, qué bueno, qué interesante, hombre, el tema de la susceptibilidad, ¿no? Cómo es que abarca, integra tantas cosas. Lamentablemente, pues los tiempos son muy cortos en este tipo de grabaciones. Dime una cosita, ahí hablabas de diseñar con SuperPay, que es un poco la orientación, ¿no? ¿Ustedes en Argentina ya tienen algunos años diseñando por SuperPay ya en aplicación o aún no No, no, muy, no, no. no muy No, no, no. profundo? Seguimos diseñando con Marshall, pero lo Margen. complementamos con Wheel Tracking Test y con algunos ensayos de tracción indirecta. Claro, claro. Lo complementamos de esa manera, pero no el SuperPave, si bien la parte volumétrica sí la hacemos, pero el SuperPave, Claro. como sabes, no terminó dando una respuesta práctica en cuanto a las propiedades mecánicas, cómo medirlas, porque ahí está la cosa. Por eso aparece ahora el Balanced Mixed Design, que sí combina las propiedades volumétricas con las propiedades mecánicas, con distintos ensayos que son mucho más simples que los ensayos que había inicialmente diseñado SuperPay. Claro, tal vez la ventaja es de que ya considera por lo menos ensayo de desempeño, como decías, ¿no? Wheeltrack, fatiga, módulo, entonces, Sí, de todas maneras tiene algún alcance mayor que pero, el Marshall. sí, pero de todas maneras, yo por lo menos también tengo mis objeciones, porque de ese ensayo de desempeño, ¿cuál es? El Wheel Tracking Test es un ensayo empírico. Sí, sirve bastante, orienta, pero no sé si lo puedo llamar de desempeño definitivamente. Hay varias versiones, cuál es el mejor, cuál es el que más representa, qué valores puede utilizar admisibles. Todavía es opinable. Y los ensayos de Claro. fractura también, y los ensayos de fatiga también, hay como 7 diferentes. O sea que no es que diga, bueno, con esto duermo tranquilo. No, pero obviamente es un avance mucho más grande al simple Marshall. Claro, y que si va a perpetuar más nuestro país, va a mejorar la durabilidad, estamos hablando de sostenibilidad también, ¿no es cierto? Que es el tema que estamos tratando hoy día, ¿no? Qué bueno, Pablo, a ver si nos sigues orientando, un poco ajustando, digamos, el tiempo tan interesante del tema, lamentablemente que es bastante corto, ¿no? Sí, sí, Pero, era un poco la introducción. La introducción, podemos hablar, ya digo, una semana entera, pero por lo menos ver que el tema es complejo, es muy claro, abarcativo. No, claro, muy no es una orientado. meta que se llegue, pero sin embargo es algo al que todo ingeniero tiene que aspirar. Y de ahí hay un montón no solo de técnicas, sino también, no hablamos de los diseños todavía en detalle, pero es fascinante el mundo que se abre porque también los diseños empíricos pasan a ser mecanicista empírico y no puede ser solo mecanicista, tiene que ser una combinación. Ahí entra el mundo fascinante de los modelos de falla. Ahora, dentro de Los fa- todo, Pablo, de este marco, digamos, de lo que es en este caso específico la ingeniería de pavimentos asfálticos, de todos los procedimientos, diseño, procesos constructivos, ¿tú crees que el diseño en sí, o sea, el momento de diseñar el pavimento, es el que más incide dentro de estos parámetros, digamos, para lograr una mejor sustentabilidad? O sea, específicamente el diseño no, no, como parámetro no, es una principal, parte, digamos, no. El diseño es una es una parte. parte, es Mm. muy importante ciertamente, pero todavía estamos en desarrollo en el mundo para optimizar diseño. E inclusive el ASTO, la guía mecanístico empírica nueva, que bueno, que salió en el 2010 y que se sigue mejorando, todavía no está en uso generalizado, ni siquiera en Sí, Estados Unidos. Es muy sí, difícil de implementar. sí, sí. Iremos quizá hacia ese camino, pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos que seguir diseñando, por ejemplo, con el ASHO 93, pero le vamos agregando algunos parámetros un poco más, que no sean tan empíricos para poder ir ajustando los diseños. Y desde luego aprovechar la experiencia local, que es muy importante,
y que no la tenemos aprovechado porque no hay un sistema de gestión de pavimentos que siga el comportamiento bien documentado año a año. Eso es muy importante para la sustentabilidad. Qué bueno. Bueno, no sé si sigo o... Sí, sí, yo creo que unos, ¿cuántos minutos llevamos? Es tan interesante el tema, Pablo, a ver si tratas de cerrarle unos 10 minutos, digamos. Bueno, Y así. bueno, acá habíamos visto un listado de técnicas donde estamos hablando de mantenimiento, de preservación, del uso de materiales, del diseño de la mezcla, del diseño del pavimento, de la aplicación, de bajar la temperatura, algo que tendría que ser prácticamente obligatorio o con una ley, es decir, no podemos trabajar más de 150 grados, por ejemplo. De alguna manera, por eso necesitamos las alianzas, para decir, bueno, está muy bueno decir bajar la temperatura, pero nadie la baja, sobre todo cuando usamos polímero o asfalto caucho. Claro. Y después tenemos otras técnicas, hay aplicaciones de una capa, dos capas en una sola aplicación, con, por supuesto, equipos que no tenemos hoy a disposición, pero son cosas que uno va viendo. Hay muchos aspectos del diseño y de la colocación que me permiten aproximarme más a la sustentabilidad. El diseño también diferencial de carriles, si este carril va a tener puro 90% de pesado y el otro el 10%, ¿por qué los diseño iguales? Porque deben ser los iguales. Claro. Claro. Y eso es algo que estamos en la caja, por eso ponía a René Magritte, háganse su retrato con la manzana verde. Si sáquense la idea de no tengo que hacer todo igualito, todo en una planillita y todo computarizado, porque estoy perdiendo un montón de sustentabilidad. Por ejemplo, en ese carril de rápido que no va a necesitar esa estructura para nada. Claro. Después el Sharp 2 no solo habla de renovación de pavimentos y tiene todo un manual y modelización y cálculo de cómo aprovechar la estructura, sino que también presenta una serie de tecnologías para mejorar la aplicación del concreto asfáltico y el control de calidad. O sea, el Sharp 2, que se puede consultar en la web también libremente, tiene un montón de información extraordinaria que tenemos que empezar a aplicar. Y no olvidarse de la mezcla de Nantes, porque las utilizamos en los 90 y después no lo usamos más. Como que no ha seguido mucho. No, tiene el problema de Nantes de que puede no ser sustentable, porque es más delicada, dura menos, en fin. Pero hay proyectos donde, por ejemplo, un viaducto es extraordinario y no lo estamos usando. Claro. Lo mismo con el ruido. Y en el tiempo ya se están haciendo experiencias con asfalto 3D, por ejemplo, o con el asfalto autorreparante. Muy interesante. Todavía en etapa de investigación con alguna aplicación, pero hay mucho más por ver. Por eso hablamos de la innovación, porque seguimos, ¿no? No es que hay un menú ya fijo y de ahí nos salimos. Como yo critico también en casa que estamos usando asfalto modificado uno solo. Las refinerías ofrecen 4, pero venden uno solo. Y por la normativa IRAM que tenemos, prácticamente caemos siempre en ese. Digo, no, ustedes saben que tenemos el AM1, AM2, AM3, AM4. Yo quiero un AM5. Ah, no, no hay. ¿Pero por qué? Si para este proyecto creo que necesitamos un AM5. No. Entonces todo pasa a veces porque la especificación en su momento, por supuesto, hace 20, 30 años funcionó, pero ahora es el momento de también actualizar las especificaciones para dar lugar a la innovación misma. Bueno, el PIARC, que ustedes saben que es la Organización Mundial de Pavimentos, habla también de sustentabilidad, tiene más de una publicación, y lo que sí dice que hay un factor muy importante para que el pavimento sea sustentable, y es la reciclabilidad. Entonces, cuando vamos a poner algo en el pavimento, ya tenemos que pensar si es reciclable o no, ya sea vidrio, caucho, plástico, lo que sea. No puedo tentarme a poner cualquier cosa que se pega al asfalto, porque si no lo puedo después reciclar, no lo tengo que poner en el pavimento. Esto es algo muy importante. No que haya un exceso de
de optimismo con el reciclado y querramos reciclar cualquier cosa, ¿no? Bien. Vamos a ver. Hola. Sí, ya está bien. Se ve bien, se ve Bien. bien. Se ve bien, pero no corre la Sí. diapositiva. Ah, Por alguna razón, ujú. ¿cuál será? Acá está. Ahorita, ya pasó. Sí. Con respecto al mantenimiento mismo, tiene que ser sustentable. ¿Y cómo? Bueno, porque si intervengo a tiempo como corresponde, mejoro el IRI, mejoro la seguridad, mejoro también la durabilidad. Entonces el mantenimiento también lo tengo que pensar desde un punto de vista sustentable, que significa que si voy a reemplazar la carpeta, tengo que hacerlo con un material que sea sustentable. El asfalto no es sustentable, pero el uso del asfalto en forma sustentable sí. Y eso es con más asfalto en las mezclas asfálticas, no con menos, y con menos asfalto en el mantenimiento, es decir, menos periodos de mantenimiento. Si yo coloco más asfalto, y por ejemplo, un asfalto modificado, adecuado para las condiciones de clima y tránsito, tengo una carpeta más durable, y eso sí es más sustentable. Si le bajo el contenido de asfalto por un tema de costos de hoy iniciales, y ahí voy a tener problemas. Entonces, la sustentabilidad es todo el ciclo de vida del pavimento. Todo Claro, el ciclo de vida. efectivamente. Así es, Pablo. Y bueno, pues, si nos haces un pequeño resumen final, Pablo, pidiéndote Sí, las disculpas del caso por problemas de, no, tranquilo, comentaba tranquilo. de tiempo. No, no, excelente, Y lo que hay que quedarse con esto de la sustentabilidad es eso. No es una meta, no se llega, pero tengo la obligación moral de aplicarla, porque es para la mejora del medio ambiente, para la mejora de la vida humana y también cuidando los dineros, los presupuestos que tenemos, lo que tenemos que invertir en caminos. La sustentabilidad se debe pensar desde la adquisición de materiales, pasando por los diseños, el uso, el mantenimiento y rehabilitación y el fin de vida del pavimento y qué hacemos con ese material. Y bueno, ese material, siendo asfáltico, se puede reducir, reusar y reciclar. Entonces tengo que cuidar. ¿Cómo cuido el medio ambiente? Porque tengo que aspirar al cuidado de la casa común, de la vida humana y de la financiación. Cuido la casa común cuando cuido el uso racional, prudente de estos materiales no renovables. Y curiosamente, en el asfalto significa usar más asfalto en la mezcla, no menos. Pero poner menos asfalto en el mantenimiento, porque los ciclos de mantenimiento los tengo que hacer más prolongados. Cuidar la vida humana, fricción, simple, fricción. La mezcla más segura es la delante, si no, bueno, la SMA, el micro en caliente. Y cuidar la financiación, obviamente. No puedo mandar un proyecto donde después la financiación termina comprometiendo seriamente a las próximas generaciones. Es decir, es todo un combo con una visión del presente y de varias generaciones. Eso es sustentabilidad, cuidar la vida humana, cuidar la casa común y cuidar también las inversiones y los beneficios. Sí, definitivamente, ¿no? Es importante y tal vez como concepto de esto considerar pues de que nosotros diseñamos el pavimento para que tenga una determinada vida útil, digamos, y creo que a partir de eso pues se genera este tema de tratar de ver cómo lo hacemos de lo más sustentable posible, ¿no? Sabiendo que, como decía pues nuestro amigo Augusto Hugo, ¿no? Decía, el pavimento es la única estructura que se diseña para que falle. O sea que en algún momento el pavimento va a fallar, ¿no? O sea, no podemos pensar de que Sí, definitivamente se hace una obra y que entonces en ese camino
es que tenemos que ir haciendo justamente las acciones que tú comentas de susceptibilidad, perdón, de sustentabilidad, ¿no? De tal manera que se le dé la mejor vida y dentro de eso, pues el tema sustentable dentro de todos sus conceptos, de todos sus criterios, ¿no? Así es, Pablo. Bien, oye, ha sido, qué interesante, ¿no? Que podamos haber comentado este tema. Ahora, esto pasa también, lógicamente, mucho por el tema de investigación, ¿no? Porque eso es lo que a veces muchos nos quejamos en los países en general, ¿no? Eso lo vemos en los congresos, por ejemplo, no hacemos investigación. Bueno, hay algunos países que también por temas económicos logran superar un poco esto, ¿no? Pero nos faltan, por ejemplo, laboratorios, nos faltan equipos, ¿no? De últimas generaciones que nos permitan justamente investigar y ver cómo podemos mejorar este tema, ¿no? ¿Qué te parece así, repito, cerrando el tema de investigación, que tiene, me parece, una relación muy directa con la susceptibilidad, ¿no? Perdón, con la Sustentabilidad, sí. sustentabilidad, ¿no? Sin ninguna duda. Por eso hablo de alianzas. Porque, Ujú. por ejemplo, los Estados Unidos lo que hacen es eso. La industria, la academia y el Ujú. gobierno. Si no participan todos, yo no avanzo. La innovación va a venir no solo de la industria, sino también de la investigación. La investigación es fundamental y todo lo que se invierta en investigación es realmente muy importante. No es un gasto, es una inversión en sabiduría, por lo tanto es Claro, fundamental. claro, Es claro. pensar antes de actuar. Así es, no debe considerarse como un gasto, sino una inversión. Bien, Pablo, yo te reitero mi agradecimiento y te dejo las cámaras de nuestro canal por YouTube Ingeniería Vial en Acción para que te puedas despedir de toda nuestra teleaudiencia. Claro, como no, Néstor, un gran honor sin duda poder hablar de este tema que es fascinante y que es solo un chispazo para Casi empezar, nada. para Sí, continuar. sí, sí. Y bueno, muy agradecido, espero que la audiencia eh, le sirva de alguna manera y que quedemos abiertos, por supuesto, a consultas, preguntas y a promoverlo, porque lo importante es hablar de la sustentabilidad. Hay un montón de publicaciones, hay un montón de gente que habla mucho mejor que yo de esto y que sabe y que tiene años de trabajo, de los cuales también uno se nutre, y el gran paso es poder implementarlo, más allá de hablar. Pero este canal y esta oportunidad es muy importante porque se puede ir transmitiendo la idea y Así es. contagiar. Bueno, con el tiempo podremos también Claro, y a futuro ir aplicar. profundizando un poco más el tema. Creo que eso también depende de la Seguro. participación de nuestros amigos que nos están viendo, ¿no? Claro. Y que las preguntas que puedan hacer, que serán también una posibilidad dentro de ello que van a estar respondiendo. Y bueno, y cada vez estar entrando un poquito más al tema. Te mando un fuerte abrazo, Pablo, que se conserven muy bien por allá. Y Dios mediante, Otro, pronto nos estaremos viendo. Chao, nos vemos. seguro, igualmente. Chao, Néstor. Chao a Chao. todos. Gracias Gracias. por todo. Chao, chao. Chao.